vamos a ver consejos a la hora de instalar un plugin dentro de WordPress. Para poder instalar un plugin deberíamos tener en cuenta diferentes aspectos que vamos a ver ahora. Para instalar un plugin dentro de WordPress, nosotros nos tendríamos que ir a la parte de la izquierda, al apartado de plugins, y le podemos dar directamente añadir nuevo plugin. Si nosotros le damos, tendríamos la oportunidad de, si nos hemos descargado un plugin, subirlo a través de este botón, y si no, podríamos seleccionar un plugin de un listado, como vemos en la parte inferior, e instalarlo directamente desde el propio WordPress. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nosotros instalamos un plugin es porque necesitamos una funcionalidad que no tenemos dentro de nuestro proyecto y en nuestra plantilla que hemos instalado no aparece. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Bueno, en la parte superior tenemos un buscador en la parte de la derecha que se puede buscar por palabra clave, autor o etiqueta. Entonces nosotros, por ejemplo, para este ejemplo vamos a buscar un plugin que nos ayude a hacer formularios. Entonces buscamos la palabra formulario, le podemos dar al Enter o simplemente se activa directamente la búsqueda al escribirlo. Nos aparece un listado de diferentes plugins que deberían estar asociados a un formulario. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo primero es importante leerse la información y el detalle de la descripción del plugin. Nos aparece un nombre, nos dice lo que va a hacer y tendríamos la opción de darle debajo del botón de instalar a más detalles. Si le damos, nos aparece una pantalla flotante que nos permite conocer un poco más sobre el plugin. Nos da una información mucho más detallada, como veis. Tendríamos la oportunidad de ver cómo se instala, preguntas frecuentes, registro de cambios, capturas de pantalla para ver cómo sería la interfaz y las valoraciones. Esto es muy interesante para tomar una decisión. A veces también tenemos la opción de algún link a la página principal del plugin para tener todavía más información. Bien, si cerramos esta pantalla, esto habría que leerlo con detenimiento para saber si realmente hace lo que nosotros buscamos. Tendremos que tener en cuenta lo que viene justo en la parte inferior de cada fichita que veis de estos plugins. Esos son elementos importantes a la hora de decidir si instalamos un plugin u otro. ¿Qué es lo que nos indican estas situaciones? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, en el primer lugar, arriba a la izquierda, el indicador de la valoración. Bien, cualquier plugin con más de 4 estrellas significa que la gente que lo tiene instalado y que ha trabajado con él es positivo y le da una valoración alta. Eso siempre va a ser interesante, pero también tenéis que ver el número de valoraciones. Claro, no es lo mismo tener 5 valoraciones y 5 estrellas que tener casi 14.000 valoraciones o un poquito más, como vemos en el WP Forms, y 5 estrellas. Esto significa que este plugin es bastante interesante y que la gente confía en él. Justo debajo nos indicará si confían al 100% en él, porque nos dice el número de instalaciones activas. Cuando nosotros le damos a instalar un plugin dentro de WordPress, simplemente lo instalamos, pero luego hay que activarlo. Eso significa que la gente lo está utilizando ese plugin de manera activa y eso es interesante. El número de, en este caso, de descargas está bien, pero el número de instalaciones activas es mejor. Eso significa que nadie lo ha desactivado luego posteriormente. También tenemos la actualización o última actualización de ese plugin. Cuanto más cercana sea con respecto a tu fecha, en este caso hace 2 semanas, significa que el proyecto está activo, muy activo. Es algo que nos merece la pena, sobre todo por el siguiente apartado, que nos dice si es compatible o no con nuestra versión de WordPress. WordPress se va actualizando poco a poco por tema de seguridad. Va añadiendo nuevas funcionalidades y nuevos ajustes. Eso hará que cuando nosotros vayamos actualizando nuestro WordPress, si los plugins no son compatibles, nos van a dar problemas. Si nosotros tenemos actualizaciones rutinarias y de algún modo se actualiza de manera bastante activa, eso significará que cuando WordPress se actualice, ellos intentarán adaptar ese plugin a las nuevas versiones y no nos dará ningún tipo de problema. Estos 4 indicadores son fundamentales para tomar la decisión de instalar el plugin. Espero que a partir de ahora los tengáis en cuenta porque si nos fijamos en otro tipo de plugin podemos encontrarnos 2 o 3 estrellas, que no está actualizado desde hace más de 1 año o 2 años, que no tiene prácticamente
instalaciones activas y que ni siquiera es compatible con nuestro WordPress. Nos podríamos encontrar con todas esas indicaciones negativas. Eso simplemente es un aviso para que lo tengáis en cuenta y espero que lo tengáis a la hora de instalar vuestros plugins dentro de WordPress.